Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía de Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. 16 minutos para las 8. Temazo nos trae Sebastián Valdenegro esta mañana. ¿Qué tal, Sebastián? Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien, pues. Este cambio en la lógica, la nueva normativa, ¿no? Esta de nuevo control del servicio de impuestos internos a la famosa transferencia, sí, que tiene a mucho con un cierto grado de preocupación. Así que, como ya empezaron a aparecer algunos datos, yo creo que es interesante que revisitemos lo que el Congreso discutió y lo que ya ha definido en el reglamento el Servicio de Impuestos Internos. Sí, esto es una circular que salió más allá de que la ley de cumplimiento tributario que regula este tema salió del Congreso por ahí a mediados de septiembre y se publicó en octubre. Recién el pasado 2 de enero, cuando estábamos volviendo del año nuevo, dándonos los abrazos, los saludos a los colegas de trabajo, recién ahí el Servicio de Impuestos Internos publicó la circular que regula finalmente cómo va a ser este mecanismo de control de transferencias que tiene 2 límites para entrar a fiscalizar que gatillan este mayor control de parte del Servicio de Impuestos Internos. Y antes de entrar como a todos los detalles respecto de cómo va a funcionar esto, que yo sé que es un tema que interesa mucho a las personas, no solamente a las personas que compran, sino también a los comercios o a las personas que son comerciantes de bienes y que ya no están pidiendo, no están ofreciendo el POS o el pago de tarjeta para la compra de los bienes, sino que está pidiendo esta transferencia. Primero hay que entender por qué el Servicio de Impuestos Internos hace esto. Este era un artículo que no estaba en la ley de cumplimiento tributario original, esta que presentó el gobierno hace más o menos un año cuando estaba Hernán Frigolet en el Servicio de Impuestos Internos. Este es un artículo que se ingresó cuando ya estaba Javier Echeverri como director, ya por ahí julio, agosto del año pasado, y ahí la idea o la hipótesis detrás de impuestos internos es que con este artículo la idea es combatir la evasión del IVA y la informalidad en la economía, ¿ok? Porque lo que cree el servicio es que hay personas que venden productos sin emitir boleta y que al pedir que les transfieran están de cierta manera escondiendo una venta que tienen que pagar IVA a través de un abono que es realizado por un tercero. Esa es un poquito la hipótesis que está detrás de este artículo. Vamos al detalle. Hay 2 maneras que ya son más o menos conocidas, pero que faltaban detalles por establecer cómo va a ser el límite. Cuando una persona reciba más de 50 transferencias de distintas cuentas en un día, semana o mes, se va a gatillar este control, o cuando reciba más de 100 a lo largo de 6 meses, de un semestre. Es decir, 50 transferencias en un mes, de ahí para arriba. De ahí para arriba, exacto. O 100 en 6 meses en total. En 6 meses en total, sí, ya. Exactamente. Vamos por parte, vamos desglosando cómo va a operar esta nueva potestad que tiene impuesto interno. Pero, ¿quién tiene que entregar la información? Estamos hablando aquí de prácticamente todas las instituciones financieras que existen formalmente en el país. Los bancos, que son regulados por la Comisión para el Mercado Financiero, también las instituciones financieras, vamos a entrar en el detalle respecto a eso más adelante, que son reguladas no solamente por la CMF, sino también por el Ministerio de Economía, y también hay algunas compañías de seguro, entidades que resguardan valores privados, que tienen que entregar este informe semestral al Servicio de Impuestos Internos. Son cada 6 meses. O sea, que el primer informe debería entregarse a fines de junio. Exactamente, en julio. Claro. Ahora, aquí viene un cambio bien interesante, porque la ley lo que establecía es que una vez que entra a regir la ley de cumplimiento tributario, al siguiente semestre tenían que empezar a entregarse este informe. Dado que la ley se publicó en el Diario Oficial en octubre, que la instrucción del Servicio de Impuestos Internos salió recién el 2 de enero, la circular que firmó Javier Echeverri como que reconoce de cierta manera que los plazos son muy acotados. Así que lo que dice es que, se va a tener que entregar los informes recién en el mes de julio, considerando las transferencias, las operaciones del primer semestre de este año. Claro. O sea, todas las operaciones... ¿Del año pasado no? Las del año pasado no. Todas las operaciones desde el 1 de enero, o sea, toda la gente que fue a pagar, por ejemplo, al mercado, toda esta industria ligada, por ejemplo, con la recuperación post la caña de Año Nuevo, o sea, todas las operaciones que se realizaron a partir del 1 de enero van a entrar dentro de este control. Obviamente asumiendo de que superan las 50 en un mes o los 100 que conversamos en los 6 meses. Ya, perfecto. Esto parte a partir del mes de julio. ¿Ya? Pero ya se empiezan a considerar todas las transacciones que se realizaron a partir de este año. Ya. Tengo aquí una duda. Por favor. ¿Contabiliza como transferencia, por ejemplo, que alguien se transfiera entre cuentas? No. Ya, o sea, si yo tengo 2 cuentas o 3 cuentas y yo me hice, porque es muy común, ¿no? Que uno sí, se transfiera de una cuenta a otra,
esa no se considera como una transferencia si yo me transfiero a otra cuenta. Claro, no se considera la transferencia. Porque soy el mismo titular, digamos. Claro, la transferencia entre las mismas cuentas de un titular no se consideran. Y de hecho, hay una serie de otros abonos que no van a ser considerados por el Servicio de Impuestos Internos como parte de este control. Por ejemplo, cuando la entidad financiera realiza reverso de operaciones comerciales, por ejemplo, tú te arrepentiste de una compra o una compra se rechazó y el banco te devuelve esa plata, ese abono no se considera como parte de las 50 o 100 transferencias. Por ejemplo, las devoluciones de impuestos tampoco se consideran parte de los abonos. Por ejemplo, un monto que te transfiere un tribunal, por ejemplo, si fuiste favorecido por, no sé, un fallo judicial, eso tampoco se considera abono para el control. Crédito o préstamos que uno le pide a una entidad financiera, tampoco. Por ejemplo, si pediste un crédito comercial, le lo transfieren a una cuenta, ese abono que probablemente es por mucha plata no se va a considerar parte de lo que va a controlar el Servicio de Impuestos Internos. Pago de seguros, devoluciones de primas de seguros tampoco. Abonos de la tarjeta de crédito, línea de crédito del titular, como decíamos anteriormente, tampoco se van a considerar. Y tampoco, por ejemplo, las promociones o premios que se gane uno y que entregue la entidad financiera de la cual es tu cuenta. Eso tampoco se va a considerar abono. Perfecto. O sea, entonces estamos entendiendo como transferencia lo que uno imagina que alguien le transfiere a otra persona, un tercero. Un tercero. Siempre estamos hablando de un tercero que transfiere. Y aquí viene la otra pregunta, que yo creo que esta es una pregunta que no habíamos visto con detalle y me imagino que hoy día va a estar sorprendiendo mucho, a partir de la circular de Servicio de Impuestos Internos que estuve leyendo en estos días. Y es que no se contabiliza una sola cuenta de un titular. Si yo soy Juan Manuel Astorga y tengo más de una cuenta, me van a contabilizar todas las cuentas que tengo, ¿o claro, no? Todas las cuentas que tienes de la entidad que reporta, o sea, asumiendo que todas las entidades reportan. Claro. ¿Okay? Pero todas las cuentas, o sea, por ejemplo... Si yo tengo cuenta en el banco A y en el banco B, y eventualmente en 3 bancos... Sí. En la suma de los 3 bancos que den 50 transferencias en un mes o 100 o más transferencias en 6 meses. Exactamente. No es 50 cuentas por mes, o sea, por banco. No, es la suma de todo. Por ejemplo, porque aquí lo que se resguarda de cierta manera impuestos internos es que una persona no ocupe, por ejemplo, una cuenta o varias cuentas que cada una tenga 49 transferencias en el mes o tenga 99 en el plazo de 6 meses. ¿Ya? Así lo que está haciendo aquí impuestos internos es como anticipándose a la pillería, de cierta manera, de las personas que tienen múltiples cuentas para que a partir de parcelar de cierta manera las transferencias que reciben, pueda evadir este control. Ya, esa es un poco la idea, y era un tema que no estaba resuelto en la ley. Así que la circular de impuestos internos lo que hace es que regula ese tema que está un poquito en el aire. Ya, perfecto. Eso queda más o menos claro dentro de la circular. Eso es bien interesante porque alguien, como bien dices tú, perfectamente, estoy pensando en los que hacen venta, no sé, a través de Instagram, por ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Entonces dice, transfiéreme a tal cuenta, que es muy común. Te dice, no tiene un link de pago, que el link de pago automáticamente queda asociado al pago de IVA. Sí. Y una boleta también. Claro, y una boleta, sino que tiene los datos de una transferencia. Entonces, cuando va contabilizando que ya tiene 40 y tantas transferencias, dice, después, transfiéreme a esta otra cuenta. Claro. No, para efecto de impuesto interno es el titular. El titular. No la cuenta. No, es el titular y la suma de todas las cuentas que tenga esa persona, porque de hecho aquí podemos entrar también a cuáles son las cuentas que se informan, que la verdad son todas las cuentas financieras que uno podría imaginar. ¿Ya? Así que en ese sentido también Impuestos Internos toma un criterio bien amplio respecto a cuál va a ser el criterio para contabilizar las cuentas que la empresa, la entidad financiera tiene que informarle al servicio. Por ejemplo, las cuentas corrientes bancarias, las más comunes, las cuentas a la vista, las cuentas de ahorro a plazo, las cuentas de ahorro a plazo para la vivienda. También puede darse el caso de que una persona pida que cuando está llegando al límite de las 49 con la cuenta bancaria, esa cuenta de ahorro. A la cuenta de ahorro para la vivienda. Las cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos, también muy común. Cuentas de ahorro a plazo para la educación. También puede ser que la persona, no lo he visto todavía, la verdad, pero que puede ser muy común que cuando empieza a ver que empieza a alcanzar el límite, empieza a buscar en su billetera digital o en sus registros cuáles son las otras cuentas a las que puede pedirle que la gente transfiera. También las cuentas para la educación. Cuentas bipersonales. O sea, si tú tienes una cuenta, por ejemplo, con tu pareja, hermano, papá, mamá, quien sea, primo, también va a entrar dentro de este control. O sea, si tú tienes una persona, estás en una cuenta bipersonal con una persona que recibe muchas transferencias, eso eventualmente te puede terminar arrastrando a ti también en este control de servicio de impuestos internos. Ya, a ti no sé, pues te llegan 2 transferencias al mes porque, no sé, cosas relacionadas, por ejemplo, la pichanga de los días miércoles. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar del recaudador solidario, por decirlo de alguna manera. Solidario. Por ejemplo, si justo a ti te llegan 2 transferencias, pero tienes una cuenta bipersonal que te llega de otra persona, llega a 50, 60, eso eventualmente te puede arrastrar a ti a tener que dar la explicación al Servicio de Impuestos Internos. Así que hay que tener ojo también con eso. Y también, evidentemente, las cuentas de moneda extranjera también van a entrar dentro de este control. ¿Ya? Asumiendo que, evidentemente, estamos hablando de bancos chilenos, es bien poco común que una persona en una feria
por ejemplo, cuando tú le vas a pagar, te diga ya, transfíreme la cuenta del JP Morgan Chase Bank en, no sé, Nueva York, en las Islas Caimán. ¿Ya? O sea, estamos hablando de cuentas chilenas, pero también las que están denominadas en dólares, que es bien común que hoy día los bancos o las instituciones financieras chilenas también te ofrezcan cuentas en dólares en otras monedas. Ya, o sea, prácticamente todas las cuentas, pero me pregunto qué pasa con las cuentas, porque entiendo que es un dato que se le pasó al Congreso, con las llamadas cuentas de prepago. Tenemos Tempo, Mercado Pago, y hay varias otras cuentas, Copec Pay, por ejemplo, que en el fondo no operan exactamente igual que un banco. Claro, el gran problema aquí es quién es el emisor, porque lo que determina la circular es, estamos hablando siempre de instituciones financieras, bancos, cooperativas, compañías de seguro, etcétera, que son como las instituciones financieras como más tradicionales que están dentro de la regulación. Pero ¿qué pasa cuando el emisor de la cuenta o de la tarjeta no es un banco? Que es súper común y sobre todo había un auge en la pandemia respecto de entidades que están siendo medios de pago, que la verdad están regulados por otras leyes, pero no están regulados por este control. Es un tema que se le pasó al Congreso, que no está regulado. De hecho, en la circular hubo entidades como la Defensoría del Contribuyente que le advirtió a Impuesto Interno, ojo que este tema no está regulado acá, pero evidentemente Impuesto Interno no podía ir más allá de la ley. No, pero no puede ir más allá de la ley. Tiene que ceñirse solamente a la letra de lo que dice la ley. Porque entiendo que hay parlamentarios que incluso estaban pensando presentar una indicación para incorporar esas cuentas a esta fiscalización. Sí, en Renovación Nacional estaban viendo la posibilidad de, dentro de una ley miscelánea que ingresó el gobierno esta semana, ingresar una indicación justamente para regular ese tema. Ahora, más allá de ese debate legal respecto de si entran o no, el Servicio de Impuesto Interno lo que dice es que, ojo, nosotros tenemos otra facultad dentro de la ley de cumplimiento tributario que no es similar al tema de las 50 transferencias, pero sí nos ayuda, por ejemplo, a controlar a estos emisores de pago. Y es el denominado artículo 68 de la ley, que aquí bien leguleyo, pero lo voy a leer, ojalá es lo más simple posible. A ver. Este establece que los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, así como los operadores de las plataformas digitales de intermediación que permitan operaciones entre terceros para comprar bienes o servicios, más de que cuando una persona viene a contratar esos servicios o abrir una cuenta, esta institución, este organismo va a tener que pedirle a esa persona que tenga inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Esta es una medida que lo que busca es hacerse cargo del tema de la informalidad, pero también a partir de esta ventana se puede de cierta manera asumir de que Impuestos Internos va a poder acceder, por ejemplo, a Mercado Pago, a Tempo, a Copec Pay, para tener información para contrastar respecto de ciertas personas que están operando con estas plataformas. No el nivel de las transferencias, pero sí va a poder tener información más fina respecto de estas personas. Ya voy a ir en un segundo más a lo que se busca con esto exactamente, ¿no? Con esta fiscalización, que es fundamentalmente, especialmente los que no tienen iniciación de actividades. Pero hagamos de cuenta que alguien sí tiene iniciación de actividades y está utilizando estas cuentas. Una vez que se dé cuenta de que esa persona tiene iniciación de actividades, que por otro lado paga sus impuestos como corresponde, cuando mire las cuentas de prepago, no va a poder fiscalizar la cantidad de transferencias porque la ley no las incorpora al día de hoy. O sea, va a decir, ok, esta persona sí tiene iniciación de actividades, listo, pero puede mirar que hay un montón de transferencias en esa cuenta, pero en estricto rigor no va a poder, digamos, llamarlo a declarar. O sea, puede llamarlo a pedirle mayores antecedentes, pero no bajo el tema de las 50 o 100 transferencias, pero sí a través de otros mecanismos. Claro. Por ejemplo, ahí también entra el caso que se le consulta mucho al Servicio de Impuesto Interno, o la misma gente te pregunta cuando uno habla de este tema, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que, por ejemplo, recaudan fondos para para las comunidades, los edificios donde viven? Ya, es que yo quiero ir a eso en un segundo más, pero porque esas personas que recaudan para la Liga del Fútbol, para los asados, los que son buenos para organizar las kermés, en fin, eso pueden eventualmente pedir que le depositen en su cuenta corriente, no en su cuenta de prepago. Pero como la cuenta de prepago no quedó en la ley, el Servicio de Impuestos Internos puede tratar de buscarle... le puedo dar la vuelta. Le puede dar la vuelta, pero en estricto rigor perfectamente un abogado podría decir, perdón, pero usted está aquí fiscalizando algo que no está puesto en la ley. ¿Qué quiere fiscalizar de la cuenta de prepago? Entonces, probablemente lo que correspondería aquí es que para evitarse este problema el Congreso debería corregir esta cuestión. Ahora, de todas maneras, si uno mira los proyectos de ley que han ido ingresando en el último tiempo, recordemos, por ejemplo, que la ley de cumplimiento tributario, las ventanas transitorias de repartición de capitales, quedaron con un plazo tan acotado que el gobierno ingresó un proyecto de ley para alargarla. ¿Ya? De hecho, por eso la repartición de capitales concluyó formalmente el 31 de diciembre pasado, en vez de, creo que era el 31 de octubre de como venía en la ley. Sí. El gobierno presentó un proyecto de ley misceláneo con distintos temas a inicio de esta semana que también corregía algunos temas respecto a la ley de cumplimiento. Así que no sería raro
de que dentro de lo que es la actividad legislativa, de lo que queda de año legislativo, o sea, de aquí al 31 de enero y después se retoma en marzo, que bueno, eventualmente presenta algún mecanismo, alguna ley para corregir eso. Ya. Volvamos ahora a ese punto, que yo creo que también es uno que inquieta. Sí. ¿Qué pasa con las personas que son recaudadoras, yo le digo solidarias, ¿no? Yo me ofrezco para recaudar la cuota del asado? Claro, sí. Que, o sea, uno lo ve, no sé, pues yo estoy en el chat de con mis compañeros de colegio, y hay que recaudar la cuota que de hecho es muy común, pasa por ejemplo en mi caso, que hacemos cuotas mensuales para la celebración de cada 5 años de salido del colegio. Claro. Entonces todos los meses 40 y tantos compañeros depositan en la cuenta de Juan Manuel Astorga. Y resulta que, claro, pues para efecto de impuesto interno, como yo le explico, que todos los meses estoy recibiendo 40 y tantas transferencias y sistemáticamente. Y voy y le digo, no, pues lo que pasa es que es la cuota de celebración de cada 5 años salió del colegio porque nos vamos de viaje. ¿Cómo le justifico que en realidad, y cómo el Servicio de Impuesto Interno puede decir que es cierto o no? Porque... O sea, tiene, en primer lugar, uno como en toda fiscalización que lo cita impuestos internos, tiene que llevar los antecedentes. No necesariamente ir con abogado, pero sí tener los antecedentes a la mano. Por ejemplo, tener las cartolas. Ejemplo, si tiene respaldo, no sé, los chats de WhatsApp, por ejemplo. Si hay pruebas, por ejemplo, de que efectivamente esta celebración se realizó. O sea, todo eso... ¿Y si no se ha realizado? Es el tema, ¿no? Claro, si no se ha realizado, por ejemplo, si se va a realizar, si tiene una fecha específica, si tiene un lugar... Claro, pero no se ha realizado porque todavía estamos juntando la plata. Sí. Digo, entra en un área media gris, ¿cachai? Queda a criterio del fiscalizador también. O sea, uno de los temas principales, como bien señalas tú, respecto de esta ley, es que cuando el Servicio de Impuesto Interno recibe la información, el fiscalizador de turno va a determinar, ¿sabes qué? Estoy mirando estos antecedentes, ya, esto amerita una fiscalización, una auditoría eventualmente, citar al contribuyente, o eventualmente no. ¿Ya? Va a quedar como un poco al criterio del fiscalizador. Y ahí va a entrar a citar a la persona y ver efectivamente, oye, ¿sabes qué? Tiene razón. O sea, está viendo los antecedentes, efectivamente ustedes todos los años o cada 5 años se reúnen, hacen actividades y hay una persona que recauda todos estos fondos y esta persona no está disfrazando esa recaudación para ventas que no están afecto a liga. Pero va a quedar como a criterio del fiscalizador. Pero la van a citar igual. Sí, probablemente la van a citar igual. Y por eso, de hecho, Impuesto Interno, antes de que saliera la ley, sacó documentos, comunicados de prensa diciendo, por ejemplo, las personas que son tesoreros de curso, las personas que para el partido de fútbol de todos los miércoles son las que recaudan y pagan la cancha, a esas personas de cierta manera se las va a dejar tranquilas, ¿ok? Pero es bien distinto cuando la ley ya empieza a operar, tú tienes que empieza a detectar ciertas tendencias, de todas maneras Impuesto Interno va a empezar a citar a las personas y ahí va a entrar esta conversación y van a tener que presentarse los antecedentes, pero Impuesto Interno tiene el criterio, tiene un poquito la vara establecida aquí de que hay que tener criterio para este tema. ¿A quién se está tratando de fiscalizar realmente con esta normativa? Distintas personas, por ejemplo, la que señalaste tú, las personas que venden masivamente productos a través de redes sociales. Los comercios establecidos, que es súper común ahora también, comercios establecidos que pagan patente, que emiten boleta también, que tienen establecimientos físicos, donde, por ejemplo, uno va a almorzar, va a comprar productos, que dejaron de emitir boleta y empezaron a pedir el tema de las transferencias. Estamos hablando de ese tipo de contribuyentes. Personas que están en redes sociales o que tienen comercio establecidos que dejaron de ocupar el sistema tradicional, que es el efectivo o usar el POS para ocupar las transferencias. De ese tipo de personas estamos hablando. Ya. No estamos hablando, por ejemplo, de grandes evasores, porque los evasores más a nivel quizás de grandes empresas o las mafias probablemente no ocupan estos mecanismos. Pero eventualmente también pueden entrar ahí, por ejemplo, todo lo que es el crimen organizado, eventualmente, fachada de crimen organizado. No, por supuesto. Por supuesto puede entrar ahí. Uno tiende a imaginar que no va a ser fácil esta fiscalización, porque dice, claro, hay una cuestión que es medio automática, ¿no? Los bancos o todas las instituciones financieras le informan impuestos internos de forma automática y el impuesto interno habrá un software en el que salta ya esta persona. Pero yo me imagino que como la fiscalización es humana, sí, irán a partir me imagino yo, por los que tienen más transferencias, por los que tienen montos más altos, ¿no? Sí. No van a ir por el que vende zapatos por internet o por Instagram. Claro. Porque probablemente no es ese el objetivo, ¿no? Sí, de hecho, ahora, dado que tiene estos 6 meses inicial impuesto interno, o sea, todos para adecuarse, no solamente el Servicio de Impuesto Interno, sino que también las personas que
venden y piden las transferencias, o sea, también va a tener un periodo para adaptarse y eventualmente cambiar su conducta. El Servicio de Impuestos Internos tiene software, tiene inteligencia artificial. La Ley de Cumplimiento Tributario le dio nuevos recursos, que ya venía teniendo nuevos recursos, por ejemplo, con la reforma tributaria del 2014, con la del 2020. O sea, ha habido muchos proyectos de ley que se han ido aprobando en la última década que han ido fortaleciendo tecnológicamente al Servicio de Impuestos Internos. Así que esa capacidad está. La gran duda es si va a dar abasto, evidentemente, con todas las fiscalizaciones que tiene que haber. O sea, uno piensa en que todos los organismos fiscalizadores, la CMF, Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, siempre están un poquito gestionando la escasez en ese sentido. O sea, siempre la necesidad de fiscalización va a ser mayor que la capacidad real que tienen. Perfecto. ¿Ya? Así que en ese sentido, pero también es probable que Impuestos Internos ya se haya reunido con las plataformas que ya conversamos, estas plataformas que no son bancos, que no son instituciones financieras. Las de prepago. Las de prepago ya también se ha reunido, va a seguir reuniéndose, eventualmente también con grupos de contribuyentes que son más riesgosos, que ya han detectado que, por ejemplo, que son comunes que pidan transferencia en vez de emitir boleta o realizar a través del POS. Con esos grupos ya se van a reunir a ellos, para ver con ellos también. ¿Qué le puede pasar a esas personas? ¿Les van a cobrar el equivalente al IVA? Todo va a quedar a criterio del fiscalizador. O sea, esto, como en todos los temas que fiscaliza Impuestos Internos, depende de cuán contumaz es esta persona. O sea, si estamos hablando de una persona que lleva 10 años haciendo esto, que ya se le ha citado previamente, se le han hecho advertencias respecto a ese tema, evidentemente esa persona está en una situación de mayor gravedad, puede haber auditoría, se le pueden cobrar el IVA, se le puede pedir que devuelva toda esa plata que finalmente no enteró en arcas fiscales. O sea, puede ser eso. Vamos a hablar también de clausura eventualmente. O sea, si estamos hablando de un comercio físico, también pueden haber clausuras. No, pero estoy pensando el que está vendiendo por internet. Además, como la fiscalización no es hacia atrás. O sea, esto, claro, parte desde el 1 de enero en adelante. Claro, pero esa persona que durante, saltaron la alarma en 6 meses, a cabo de un año, y esa persona efectivamente, le hicieron transferencia. A esa persona la sanción es básicamente, me imagino, decir, usted va a tener que pagar el IVA por todo esto, porque es venta, ¿no? Claro, es que todo depende ahí. Depende, o sea, porque la ley establece un periodo para que esto entre en vigencia, ¿ok? O sea, hay que dar la duda si va a ser retroactivo o no. Esto la circular no lo aborda. ¿Ya? ¿Qué pasa con una persona que antes de que entrara en vigencia la ley de cumplimiento tributario tenía transferencias? ¿Qué pasa con esas personas? Ahí la verdad es que es un área gris. Probablemente queda a criterio del fiscalizador también. O sea, ese tema también puede ser controvertible legalmente. Sí, o sea, hay un tema ahí también. No Ahora, debería tener efecto retroactivo. O sea, claro, una ley no tiene efecto retroactivo, salvo que expresamente lo plantee, y la ley no lo plantea. Ahora, pero lo que quiere Impuesto Interno es que este comportamiento no continúe hacia adelante. No, eso lo entiendo. Pero ¿qué pasa con esa persona? Y por eso digo, ¿cuál es el riesgo que corre esa persona si es que le dicen usted ha recibido tantas transferencias? Su sanción es pagar el IVA. Eventualmente puede ser pagar el IVA, eventualmente si está hablando de mucha plata y la persona se opone, entran ahí las querellas, la denuncia. O sea, hay auditoría de por medio, o sea, estamos hablando de todas las penas posibles de cierta manera. Se nos pasó la hora, no me había dado ni cuenta.